La Casa de los Espíritus no es solo una historia de amor, tragedia y generaciones marcadas por la violencia. Es también una de las obras que ayudó a construir la forma en la que el mundo ve e imagina a América Latina. Un lugar en donde los muertos hablan, la memoria nunca desaparece y la historia parece perseguir a las familias como fantasmas. Por supuesto que adaptar algo así jamás ha sido sencillo. Desde una polémica película hollywoodense en 1993 hasta la nueva serie de Prime Video. Cada intento de llevar la novela de Isabel Allende a la pantalla ha tenido que enfrentarse a la misma pregunta: ¿cómo representar el realismo mágico sin convertir a América Latina en un cliché exótico? Estos ejemplos constantemente me llevan a preguntarme si realmente es posible trasladar las historias de realismo mágico entendiendo lo que se está contando, o inevitablemente nos consume la fascinación por la estética que les rodea. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Las Notas de Dani. Hoy vamos a hablar de Isabel Allende, el realismo mágico, la memoria histórica, las dictaduras, fantasmas y de por qué La Casa de los Espíritus sigue siendo una obra tan importante y tan difícil de adaptar, aún con las enormes transformaciones que ha sufrido la industria televisiva y la industria cinematográfica en las últimas décadas. Sin más dilación, comenzamos. La literatura latinoamericana encontró a lo largo del siglo XX formas muy originales para contar su historia. Entre ellas, el realismo mágico se consolidó como una de las más importantes, con una estética en la que lo extraordinario vive en lo cotidiano, convive con nosotros, con nosotras, sin necesidad de una explicación aparente. Y en este panorama, en este contexto latinoamericano, las obras de Isabel Allende ocupan un lugar fundamental, no solo por su éxito internacional y porque es una mujer latinoamericana siendo exitosa en la escritura, sino porque su talento reside en la capacidad tan impecable que tiene de entrelazar memorias personales, familiares, historia política de su país y sensibilidad emocional sumamente fina. La Casa de los Espíritus, que vio la luz en 1982, ha sido, en mi opinión y en la de muchos, su novela más emblemática, porque no solo narra su historia familiar, sino que se volvió un espejo de fracturas sociales, silencios que atraviesan generaciones. La novela sigue a la familia Trueba durante varias generaciones, comenzando con la figura de Clara del Valle, una niña extraña y silenciosa que parece vivir entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Clara tiene dones sobrenaturales, mueve objetos con la mente, predice acontecimientos y se comunica con estas presencias invisibles con una naturalidad bastante inquietante. Sin embargo, en el universo de la novela, lo extraordinario nunca se presenta como algo imposible, simplemente es otra forma de vida cotidiana. El destino de Clara termina unido a un hombre ambicioso y violento, Esteban Trueba, un personaje impulsivo y profundamente autoritario que pasó de la pobreza a convertirse en un poderoso terrateniente. Mientras Esteban intenta construir fortuna y prestigio y control absoluto sobre sus tierras y su familia, Clara representa todo lo contrario. Ella es la intuición, la sensibilidad y la conexión espiritual que parece resistirse a las reglas del mundo material. A través de ellos y de las generaciones que siguen, Blanca, hija de Clara, y Alba, la nieta, la novela construye un retrato muy intenso sobre el amor, la violencia, las diferencias de clase, el poder político y la memoria. La relación entre Blanca, nuestra segunda generación, y Pedro III está marcada por la tensión social, económica y política, y se convierte en uno de los grandes ejes emocionales de la historia, mientras el país que habitan comienza lentamente a fracturarse bajo conflictos ideológicos cada vez más inminentes. Aunque Chile nunca es nombrado como país específicamente, la novela es un claro ejemplo de la historia latinoamericana del siglo XX, especialmente de los años previos y posteriores al golpe de estado de 1973. Conforme avanza la historia, el ambiente familiar se mezcla con la agitación política del país, las desigualdades sociales, el auge de movimientos populares, la represión y el miedo. Todo ello comienza a infiltrarse en la vida íntima de los personajes hasta que termina por transformarlo todo. Esa mezcla entre historia política, drama familiar y elementos sobrenaturales es lo que convirtió la obra de Isabel Allende en uno de los máximos referentes del realismo mágico latinoamericano, pero también en una reflexión de cómo las personas intentamos reconstruirnos después de la violencia y
cómo la memoria puede convertirse en una de las únicas maneras de subsistir frente al olvido. Los fantasmas como una forma de recordar. Recientemente, Prime Video hizo su adaptación televisiva de manera seriada. Por supuesto que la vi. Y me llevó a plantearme preguntas que un poco ya había estado esbozando a raíz de otras adaptaciones, de otros ejemplos, que ya platicaremos un poquito más adelante en el video. Pero sobre todo me hizo pensar en qué es lo que ocurre cuando una narrativa que se percibe de manera tan evidente que es íntima y simbólica se traslada a un lenguaje visual globalizado, como las series de Prime Video. ¿Qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos en este proceso de traslado, de mudanza entre lenguajes artísticos? Isabel Allende escribe desde la memoria y desde el desarraigo. Ella nació en Perú, pero se crió en Chile, y su vida quedó marcada por el golpe de estado de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, su tío. El exilio en Venezuela no fue para ella únicamente una experiencia biográfica, sino el detonante puro de su escritura, de su estilo, de su identidad como artista. La Casa de los Espíritus surge, de hecho, como una larga carta que le escribió a su abuelo moribundo, lo que por supuesto explica en gran medida ese tono tan íntimo y su intención casi obsesiva de preservar el pasado. En su obra, la historia no se presenta como una sucesión ordenada de hechos, sino como una experiencia muy emocional y fragmentada, que se transmite a través de las generaciones, que vive en las voces de quienes la legan como herencia. Y esta perspectiva conecta de inmediato con una realidad latinoamericana, porque la oralidad está en nuestras venas. La memoria es nuestro sustento y nuestro alimento en muchas áreas de nuestra vida. Una Latinoamérica atravesada por dictaduras, por violencias políticas, por silencios impuestos. La memoria es ese acto de resistencia y de supervivencia. En este sentido, el realismo mágico deja de ser un simple recurso estilístico y se vuelve una forma de conocimiento. Se asocia al boom latinoamericano entre 1960 y 1970. Este movimiento propone una mirada en la que lo sobrenatural no irrumpe en la vida, no irrumpe en la realidad, sino que forma parte de ella. A diferencia de la fantasía, donde lo inexplicable genera duda o una ruptura, el realismo mágico se sostiene en esa naturalidad con la que los personajes aceptan lo extracotidiano. Esta lógica narrativa dialoga muy de cerca con las cosmovisiones de los pueblos originarios de América, donde muchas veces lo espiritual está ligado con el entorno natural, con el legado ancestral y con una cotidianidad en la que las jerarquías se sienten ajenas, extrañas. Parte del éxito del realismo mágico reside en su capacidad para narrar lo que de otro modo resultaría insoportable. La violencia, el trauma, la pérdida, todo eso encuentran en lo simbólico una vía de expresión mucho más honesta que la mera descripción realista. En la Casa de los Espíritus, los fantasmas no son una evasión de la realidad, sino una extensión de la memoria. Los muertos siguen presentes porque el pasado no se ha resuelto, sigue viviendo en el presente en manera de conflicto. Así que lo mágico permite articular la memoria colectiva que no siempre ha tenido cabida en los discursos oficiales. Es por eso que como lectores o como lectoras no solo comprendemos las historias que nos están contando, sino que las sentimos. Como muchos otros elementos de América Latina que son tan complejos, también el realismo mágico oscila entre ser una herramienta de resistencia y un producto moldeado por las lógicas del mercado. La Casa de los Espíritus enmarca estas tensiones de manera muy evidente. Las figuras femeninas, Clara, Blanca, Alba, abuela, madre y nieta, funcionan como portadoras de la memoria, en contraste con la rigidez patriarcal de Esteban Trueba. Lo sobrenatural, lejos de ser ornamental, articula esta continuación entre generaciones y subraya la persistencia del pasado en el presente. ¿Es posible trasladar el realismo mágico sin despojarlo de su complejidad? Adaptar una obra con este lenguaje a un estilo audiovisual implica desafíos considerables. Primero, ¿cómo presentar lo mágico? ¿Cómo traducir una ambigüedad narrativa a imágenes sin caer en lo literal o en lo artificioso? En la literatura, lo sobrenatural se sostiene en el tono, en la voz narrativa y en la subjetividad de los personajes. Pero en la pantalla se supone que todo debe ser mostrado, y esto podría romper el delicado equilibrio entre lo real y lo mágico. Además, la prosa de Isabel, que ya dijimos está cargada de intimidad y de una reflexión constante, pues difícilmente encuentra un equivalente directo en un medio, serie, televisión, que privilegia la acción. Antes de la reciente adaptación televisiva, la obra ya había enfrentado un desafío parecido en la película homónima de 1993, dirigida por Bill August. El filme había reunido a un elenco de alto prestigio, nada más y nada menos que Meryl Streep, protagonizando a Clara,
Jeremy Irons, Glenn Close como Férula, Winona Ryder como Blanca y Antonio Banderas como Pedro, pero no tercero, sino segundo. Yo sé, eso es muy extraño. Se consolidó como una película obviamente dirigida a un mercado global, quiero decir, una película muy gringa. La película buscaba condensar la complejidad generacional y política, pero en un melodrama de gran escala. Intentaron preservar ciertos elementos simbólicos de la obra. Esta relación entre la memoria, la muerte y el linaje familiar. La cinta posee una estética muy solemne que se siente artificial, porque pronuncian Esteban, Clara y Rosa. No solo yo, la crítica de su momento también dijo: ¿qué es esto? La decisión de construir un elenco mayormente angloparlante generaba esta sensación de extrañeza. Les digo, la historia conservaba los nombres, conservaba los escenarios, conservaba las referencias latinoamericanas, diluidas, pero las conservaba. Pero estaban en medio de un contexto cultural que no era el suyo. La película es una exotización de la novela original. Con los años se ha vuelto una cosa muy extraña de revisar este intento de adaptación. Lo que más me molesta es pensar que la novela tuvo que perder profundidad para que fuera accesible a otros públicos internacionales, en vez de que los públicos internacionales se interesaran en educarse sobre la narrativa y los contextos chilenos. Pero bueno, ahí lo dejo. Existe esa película. Si tienen la oportunidad de verla, desaprovechenla. No es cierto. Sí, véanla. Es un ejercicio interesante. Por su parte, la reciente adaptación de Prime Video, La Casa de los Espíritus, refleja cambios, sí, pero también algunas continuidades de esa película del 93. Por un lado, tuvieron un mayor interés por conservar cierta cercanía visual y emocional con el contexto latinoamericano. Esta serie tiene como propuesta acercarse mucho más a la intimidad regional, a construir una presentación mucho menos lejana culturalmente. Aún así, las tensiones entre autenticidad y mercado siguen vigentes, otra vez relacionadas con la elección de casting y la búsqueda de una identidad latinoamericana que sea consumible e incluso digerible para audiencias globales. Cuando yo empecé a ver la serie, dije: ¿qué hace Poncho Herrera ahí? Como ese meme de "Du, y esa no es tu familia". Les dije: ¿qué hacen ahí? ¿Esos no son sus contextos culturales? Y esta decisión responde, pues claro que sí, a las dinámicas de la industria audiovisual internacional, pero también nos sigue presentando preguntas incómodas respecto a representación cultural. ¿Hasta qué punto se diluye la especificidad chilena en la historia? ¿Podemos justificar la pérdida de autenticidad a cambio de ganarle universalidad al relato? Nos está enfrentando todo el tiempo a estas tensiones entre identidad local y mercados globales, que es básicamente en las tensiones en las que vivimos nuestras vidas cotidianas incluso. En última instancia, la obra de Isabel Allende y su adaptación contemporánea nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la memoria, la historia y la representación. El realismo mágico, lejos de ser un recurso agotado, sigue siendo una herramienta poderosa para narrar experiencias que desafían los límites de lo decible. Sin embargo, su traducción a formatos globales exige un equilibrio delicado entre fidelidad y reinterpretación, porque las adaptaciones no son copias, sí lo sabemos, son lecturas situadas en un contexto distinto. Las adaptaciones suelen estar atravesadas por nuevas lógicas culturales y también económicas, y sabemos que en este tránsito siempre hay algo que se transforma, pero ahí también se encuentra su potencia, en la posibilidad de que las historias latinoamericanas sigan circulando, reinventándose y dialogando con nuevas generaciones, porque al final la memoria, como los espíritus en la novela de Allende, nunca desaparecen del todo, solo encuentran nuevas formas para hacerse presentes. Pero ahora, ¿qué opinas tú? ¿Has leído alguna novela de realismo mágico? ¿Quién es tu autor o autora favorita del boom latinoamericano? Cuéntame si has visto algunas de las adaptaciones recientes de este estilo literario. 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Como agua para chocolate, que fue la más reciente antes de La Casa de los Espíritus. Me gustaría saber qué es lo que sintieron cuando Alba nos narraba cada una de las experiencias que tuvo su abuela, su madre y ella misma en esta historia generacional marcada por el dolor, el amor y la pérdida. Recuerda que si quieres que hablemos sobre algún tema en especial, algún libro, película, serie, cómic, podcast, anime, lo que sea, me lo puedes dejar en los comentarios y nos armamos un videito. Y nos vemos en la próxima nota.